Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Mario Azalde. Bienvenidos a Al Pie del Volcán. Bien, el tema del momento es la Asamblea Constituyente. Este intento de parte del profesor Castillo de querer distraer a la opinión pública, poniendo en la agenda un tema que seguramente es importante para la discusión entre constitucionalistas, ¿no? Yo creo que yo mismo, digamos, soy constitucionalista. Yo creo que como parte de un ejercicio de onanismo mental, es interesante, ¿no? Plantear cuál sería la mejor constitución, ¿no? Bueno, si queremos encontrar la mejor constitución, ¿por qué no nos copiamos tal vez la constitución de algún país nórdico, ¿no? Porque, digamos, ahí todo funciona bien, son países lindos, el Estado trabaja correctamente, hay, digamos, impulso a la actividad privada, hay una armonía social. Copiemos una constitución de un país nórdico, señor Castillo, de repente de Dinamarca, Suecia, no lo sé. Ahora, no sé si usted conoce estos lugares, ¿no? Porque tengo entendido de que usted ha plagiado su tesis, entonces yo no sé si su grado de instrucción es realmente el que debería ser o usted tiene un grado de instrucción trucho, ¿no? Falso, ¿no? Lamentablemente no he tenido la oportunidad de conversar con usted y no puedo medir sus conocimientos con respecto, en este caso, por ejemplo, geografía o economía política. Bueno, no lo sé. Señor Castillo, usted está promoviendo entonces esta asamblea constituyente, olvidando que una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, por tocar un temita, ¿no? De los muchos de los que vamos a hablar en las próximas semanas. Economía social de mercado. ¿Usted cree que en Perú hay una economía social de mercado? Porque esa es la principal crítica que hacen usted y sus militantes de Perú Libre, el señor Cerrón, con respecto al régimen económico, la economía social de mercado. Yo le digo, no ha existido nunca una economía social de mercado en el Perú, ¿no? Si esa es su preocupación y por ello usted quiere cambiar la constitución, nunca ha existido una economía social de mercado. Lo que ha habido en el Perú es mercantilismo, ¿no? Una repartición de sectores de la economía a manos de pocas empresas, de oligarquías empresariales. Eso es, digamos, actualmente el modelo económico peruano, ¿no? Y obviamente ahí el problema no es la constitución, ahí el problema es la falta de intervención en cuanto al rol regulador del Estado. Y el Estado lo puede hacer, la Constitución se lo permite. La presencia de oligarquías empresariales que afectan a los consumidores es un problema que el Estado tiene que solucionar y lo soluciona interviniendo a través de la regulación. Entonces, señor Castillo, a mí me preocupa mucho que usted esté entendiendo mal la situación. Yo le aseguro que usted ni siquiera ha leído la Constitución. Yo le aseguro que ni siquiera sabe usted qué parte quiere cambiar. Pero claro, la economía social de mercado, ¿no? Bueno, hay que discutir otras cosas, señor Castillo, y hay que discutir cosas que no tienen que ver con el debate constitucional, tienen que ver con temas de gestión. Usted no puede pedir ir a una asamblea constituyente si antes no ha demostrado capacidad de gestión, tanto de usted como de su equipo. Y ustedes no saben administrar el Estado, son incapaces y además corruptos. Entonces, hablemos, por ejemplo, si queremos tener una nueva constitución, hablemos, por ejemplo, de innovación tecnológica. ¿Cuál es la política que deberíamos promover para tener mayor innovación tecnológica? Me gustaría que usted pueda responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos lograr superar las asimetrías tecnológicas, por ejemplo, que nos separa de países que producen tecnología y Perú, que todavía es un país que depende mucho de sus materias primas? Yo creo que por ahí viene el debate, señor Castillo, no sobre una nomenclatura, no sobre la economía social de mercado, que no existe. O sea, si su preocupación es borrarlo de la Constitución y poner economía centralizada, economía planificada, el rol del Estado, señor Castillo, no va a haber mucha modificación, que le digo. Bueno, esto va a seguir igual. Vamos a seguir teniendo un Estado mercantilista. Y el problema es, y ahora se lo comento, porque usted está en el gobierno y usted puede hacer algo sin cambiar la Constitución. ¿Por qué no se propone luchar contra este Estado mercantilista? ¿Por qué no se propone averiguar cómo se acuerdan a través de cárteles precios, por ejemplo, en los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, en los pocos bancos que existen en nuestro país y que juegan con fijar las tasas de interés que más le conviene? ¿Por qué no se preocupa, por ejemplo, con respecto al tema
de la producción de alimentos y las pocas empresas que se dedican a la producción de alimentos, acabamos de presenciar un escándalo con respecto al pavo. Se concertó el precio del pavo en Navidad y no se hizo nada. Recién ahora Indecopi los ha sancionado. ¿Cuántos meses después? Entonces, señor Castillo, usted tiene las facultades, está habilitado para poder lograr que la economía funcione. Decir que vamos a una asamblea constituyente para cambiar la realidad es venderle humo a la gente. Y es más, es decirle, soy un incapaz, no soy un incapaz y la verdad es que solamente se puede resolver esto con otra constitución. Eso es mentira, señor Castillo. Esto se resuelve gobernando. Y usted no sabe gobernar. Usted es una persona mediocre, limitada. Usted y su equipo. Y esto no tiene nada que ver con el tema, por si acaso, ¿no? Porque se hacen las víctimas, ¿no? No tiene nada que ver con su condición de provinciano. Esto tiene que ver con, usted no es la persona más indicada para gobernar. Y usted debería renunciar. Usted debería renunciar a la presidencia de la República. Y deberíamos entrar a un proceso distinto. Deberíamos pensar primero, antes de ir a una asamblea constituyente, fortalecer nuestro sistema político. ¿Quiénes irían a una asamblea constituyente? ¿Usted cree que el señor Bermejo va a tener la capacidad para poder diseñar algún artículo de la nueva constitución? Por favor, señor Castillo. Sus militantes de Perú Libre en el Congreso, el señor Quito, por ejemplo, ¿no? La señora Agüero. eh, ¿Ellos cree usted que van a tener la capacidad, sus militantes que han demostrado ser ineptos, tienen la capacidad para hacer una nueva constitución? No la tienen, señor Castillo, no la tienen. Primero preocupémonos por el tema político. Fortalezcamos el sistema político. Logremos que haya una mejor representación y que los mejores puedan lograr llegar a cargos de poder. No gente mediocre como usted. El problema es usted, señor Castillo, no la constitución. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque es el tema del momento. Yo creo que no es el momento para discutir acerca de un cambio de constitución. Yo sí creo que sí es el momento para discutir tal vez algunas modificaciones, en mi opinión, y seguramente voy a ir en contra de lo que piensa la gran mayoría de mis colegas constitucionalistas. Yo sí creo que es importante plantear una discusión sobre el régimen político. Yo creo que eso está fallando. Yo creo que el problema del Perú en este momento es un problema político. Evidentemente hay una cuestión también de carácter económico, que para mí tiene que ver con una economía mercantilista. No somos una economía liberal, no somos una economía social de mercado, somos una economía mercantilista. Y esto se soluciona con más competencia, que el Estado ejerza su poder de regulación y promueva que vengan más actores, más empresas a invertir en el Perú, ¿no? Y no que haya esta distribución de los sectores productivos a manos de dos o tres empresas que entre ellos se distribuyen la torta. No, 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 no. El Estado tiene ahí que fomentar que vengan más empresas para que haya una mayor competencia y se beneficien más los consumidores. Pero por ahí va el tema, señor Castillo. El principal problema ahorita no es el tema económico, donde usted tiene la capacidad de poder actuar. El problema es político. El problema es usted. El problema es su partido. El problema es el señor Cerrón, el señor Bermejo. Ustedes son la clara manifestación que hemos entrado en una etapa peligrosa dentro de la historia de nuestro país, donde hay una degradación de la política. Usted es el símbolo de la degradación de la política. Usted envilece la política. Y ese es el problema que debemos discutir ahora, no el cambio de constitución, señor Castillo. Bien, les agradezco por seguirme. Espero poder continuar con estas reflexiones y seguramente, Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana. Les mando a todos un fuerte abrazo.